Buenas tardes, queridos hermanos. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia les da más cordial bienvenida a su programa Doctrina para la Vida, de hoy jueves 15 de febrero de 2024. Bienvenido también para los que nos escuchan en las redes sociales y en la plataforma Zoom. Esperamos que sea de mucha edificación y que lo que aquí se exponga, que es la palabra del Señor, les llene el espíritu, les haga más aptos al Señor. Vamos a hacer una oración para crearle justicia. Vamos, Padre, gracias por tenernos aquí unidos para que escojamos tu palabra y te glorifiquemos de igual manera. Bendice a todos los que están presentes, a los que nos ven por la plataforma y las redes sociales, igual también. Te damos gracias por tus bendiciones y por tu misericordia, porque siempre es para siempre tu misericordia. Gracias, mío. Todo esto en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a continuación a hacer una corta lectura bíblica y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 23. Esto tiene relación con aquel mismo proverbio que dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, porque este versículo 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. A continuación escucharemos un himno de nuestro himnario, Celebremos tu gloria. Número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice tu Dios reina. Entonemos al Señor.
Voy a la diestra de su Padre Él está. Voy a reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, oh reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Reina nuestro. Más hermanos, continuando con la programación. Ahora tenemos las noticias del fin con nuestro hermano José Andrés. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. El presidente de Egipto se reúne con el director de la CIA y el primer ministro de Qatar para intentar asegurar el cese del fuego en Gaza. El presidente de Egipto, Abdel al-Sisi, se reunió el martes con el director de la CIA, Bill Burns, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Al-Thani, dijo un portavoz de la presidencia egipcia en un comunicado. En su reunión con Sisi, Burns le transmitió su agradecimiento por los incansables esfuerzos de Egipto para avanzar en el camino de la calma en Gaza, un cese del fuego y el intercambio de detenidos y cautivos, afirmó el portavoz. Burns y Sisi acordaron que continuarían las consultas y la coordinación intensivas para lograr los objetivos del cese del fuego, la protección de los civiles y la activación de las soluciones de estados de una manera que mejore los esfuerzos para establecer la seguridad y la estabilidad en la región, dice el comunicado. Sisi y Al-Thani también se reunieron con el general de división Abbas Carmel, jefe de la Agencia de Inteligencia de Egipto, y Mohammed bin Al-Kulayf, jefe de Servicio de Seguridad del Estado de Qatar. Durante la reunión, Sisi destacó el deseo de continuar las consultas y la coordinación entre los dos países. Se lee en el comunicado. Un portavoz de la presidencia dijo que había una revisión de los esfuerzos destinados a alcanzar un cese del fuego en Gaza y proteger a los civiles del deterioro de las condiciones en el enclave. Los líderes egipcios y catarí también abordaron el peligro extremo de una escalada en las operaciones militares en Rafah. Burns está de visita en el Cairo para negociar un posible cese del fuego y un acuerdo de liberación de rehenes con el director del Mossad, David Barnea, junto con funcionarios egipcios y cataríes. Putin dice que una presidencia de Biden sería mejor para Rusia que una de Trump. Una presidencia de Joe Biden sería mucho mejor para Rusia que una de Donald Trump, dijo el presidente Vladimir Putin al periodista a favor del Kremlin, Pavel Zarubin, en una entrevista. Cuando Zarubin le preguntó sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, Putin señaló que Biden sería mejor para Rusia porque es una persona con más experiencia, es predecible, es un político de vieja formación. Sin embargo, añadió que Rusia trabajará con cualquier líder de Estados Unidos que se gane la confianza del pueblo estadounidense. Putin también señaló que para juzgar las acciones del actual gobierno se debería mirar su posición política. Creo que la posición del actual gobierno es extremadamente dañina y errónea, dijo Putin en referencia a la guerra de Rusia en Ucrania. Según Putin, esa guerra podría haber terminado hace más de un año y medio si se mantuvieran los acuerdos alcanzados durante una reunión en Estambul en marzo de 2022. Putin no especificó a qué acuerdos hacía mención.
El mandatario ruso dijo que lamentaba no haber iniciado acciones activas en Ucrania antes de febrero del 2023, argumentando que los líderes de Occidente han metido a Rusia acerca de no expandir la OTAN hacia el este. Estábamos y estamos preocupados por la posibilidad de que Ucrania sea arrastrada a la OTAN, ya que esto amenaza nuestra seguridad, insistió Putin. Putin además destacó que los acuerdos de Minsk, un protocolo de alto fuego firmado por Ucrania y Rusia en 2015, nunca debieron mantenerse, sino que se utilizaron para ganar tiempo y cargar a Ucrania con armas adicionales. El líder ruso también expresó su decepción por su reciente entrevista con la figura de los medios de extrema derecha, Tucker Carlson. Honestamente, pensé que sería agresivo y haría preguntas difíciles. No solo estaba preparado para eso, lo quería porque me daría la oportunidad de dar respuestas difíciles, dijo Putin. Dios le bendiga. Ahora, hermano, justo. Es por lo tanto liberado de la culpa del pecado. La justificación es una obra completa de Dios y es instantánea, a diferencia de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual nosotros parecemos más a Jesús. Entonces la santificación se produce después de la justificación. Entender la doctrina de la justificación es importante para un cristiano. En primer lugar, es el conocimiento de la justificación y de la gracia lo que motiva en las buenas obras y crecimiento espiritual. Por lo tanto, la justificación conduce a la santificación. Asimismo, el hecho de que la justificación es una obra completa de Dios significa que los cristianos tienen la seguridad de su salvación a los ojos de Dios. Los creyentes tienen la justicia necesaria para obtener la vida eterna. Una vez que una persona es justificada, no hay nada más que necesite hacer a fin de obtener la entrada al cielo, ya que la justificación viene por la fe en Cristo sobre su base de su obra a nuestro favor.
Nuestras propias obras son descalificadas como medio de salvación. Romanos 3:28. Existe una gran variedad de sistemas religiosos con complejas teologías que enseñan la falsa doctrina de la justificación por obras. Pero ellos están enseñando un evangelio diferente, lo que en realidad no es evangelio. Gálatas 1:6 y 7. Sin una comprensión de que la justificación solo es por fe, no podemos verdaderamente percibir el glorioso don de la gracia, el favor inmerecido de Dios para ser recibido en nuestra mente, y comenzamos a pensar que recibimos la salvación. La doctrina de la justificación por la fe nos ayuda a mantener una pura fidelidad a Cristo. Aferrarnos a la justificación por la fe nos impide caer en la mentira de que podemos ganar el cielo. No hay ritual, no hay sacramento ni ningún acto que pueda hacernos dignos de la justicia de Cristo. Es solo por su gracia, en respuesta a nuestra fe, que es dada por Él, que Dios nos ha acreditado la santidad de su Hijo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración por los hermanos. Querido Señor, venimos a ofrendarte parte de lo mucho que tú nos das y que nos reconoces cada vez que necesitamos algo, porque tú sabes lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Te damos gracias por todas esas bendiciones, por tu misericordia también. Bendice a todos los que con el corazón te ofrendan, Padre. Y también a aquellos que tienen un trabajo para que lo puedan retener. Y el que no tiene, que tú abras puertas para que ellos puedan lograrlo. Te damos gracias, Padre, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como siguiente punto vamos a escuchar al hermano Augusto de Stephen con la serie de los profetas menores en el estudio del libro de Oseas. Adelante, hermano. Hola hermanos, ¿cómo han estado? Ahorita no nos vemos. Pues aquí estamos, gracias a Dios estamos por lo menos saludables. Dios nos ha permitido, ¿cómo se llama? Llegar a este momento. Y aquí estamos. Un nuevo estudio de ¿cómo se llama? El libro de Oseas. Hemos estado viendo en el capítulo 4. Capítulo 4. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Capítulo 4 del 1 hasta, creo que llegamos hasta el versículo 8. Ahí pues comenzamos a estudiar ese versículo. Versículo 8,
donde, ¿cómo se llama? Donde básicamente hay una palabra del Señor que va dirigida tanto al pueblo como también a los sacerdotes, ¿verdad? Habíamos hablado la vez pasada que los sacerdotes que había ahí en medio del pueblo posiblemente eran misioneros, ¿verdad? Porque en el reino del norte no habían sacerdotes como había en el reino del sur, ya que en el reino del sur había, ¿cómo se llama? Estaba el templo y ahí estaban los sacerdotes ministrando en el templo, ¿verdad? Los que fueron llamados, ¿verdad? Los levitas ¿verdad? Los descendientes de Aarón, ministraban ellos ahí en el templo. Pero aquí encontramos también, ¿verdad? En el reino del norte también se nos habla de una clase de sacerdotes, ¿verdad? Que de alguna u otra forma hacían alguna clase de, ¿cómo se llama?, de rituales que estaban establecidos en la ley. Obviamente que la ley de Moisés establecía un lugar único, ¿verdad?, de adoración, un lugar único, que es el templo, a donde debían llevarse todas las ofrendas, ¿verdad? Ofrendas por el pecado, ofrendas por acción de gracias, libaciones, ofrendas vegetales, de todo tipo. Era el lugar único que Dios había establecido. Pero de alguna otra forma parece ser que había también, digamos así, fueron enviados sacerdotes para que, vaya, para mantener viva la fe del reino del norte, para mantener viva esa fe, vivo ese conocimiento del Dios Santísimo, porque los sacerdotes eran encargados específicamente de enseñarle al pueblo la ley, además de ministrar en el templo. Ellos eran, como decir, los maestros que se encargaban de, ¿cómo se llama?, de conducir al pueblo, de guiarlo. De alguna forma, entonces había sacerdotes que que estaban en esa función también y ofrecían alguna clase de sacrificios para que el pueblo, vaya, no se continuara corrompiendo. Pero esos sacerdotes lamentablemente cayeron en las mismas prácticas en que había caído la nación. Por eso dice en el versículo 8, ¿verdad? Cuando dice, comen las ofrendas por el pecado de mi pueblo y apetecen su iniquidad. Ya habíamos hablado que eso se refiere específicamente a que ellos como que incitaban al pueblo a seguir haciendo lo malo para que el pueblo no dejara de presentar ofrendas, ¿verdad? Y obviamente las ofrendas por el pecado tenían una característica, y es que debían comer en un lugar santo. Esa es la característica que tenía. Entonces, posiblemente aquí había ese problema. Los sacerdotes no estaban cumpliendo la función, sino que más bien dice apetece su iniquidad. Como tengo que decir, querían que el pueblo siguiera cometiendo iniquidad, o sea, actuando en contra de la ley, ¿verdad? Para que siguieran presentando ofrendas. Entonces, ¿verdad? Como mantener al pueblo esclavizado. O sea, practicas iniquidad, pero me das ofrendas. Claro, de las ofrendas ellos sacaban tiempo para alimentarse. Es como los profetas de ahora, mantienen a la gente, ¿cómo se llama?, esclava. Los tienen como dominados, ¿verdad? Dominados, ¿verdad? Como podemos decir, para trasquilar a las pobres ovejas.
para beneficio personal, porque es lo que notamos ahí en este versículo, ¿verdad? Que los sacerdotes en sí, ¿verdad? Todo lo hacían para provecho de ellos, ni siquiera para provecho del pueblo, ¿verdad? Para el pueblo del Señor, ni siquiera para eso, sino para provecho de ellos mismos. Entonces, por eso dice que ellos apetecen su iniquidad, ¿verdad? Su maldad, podemos decir. Después de eso, ¿verdad? Dado que el sacerdote actuaba conforme a como actuaba el pueblo, o sea, que hacían las mismas cosas que hacía el pueblo. Versículo 9 nos dice, como es el pueblo, así es el sacerdote. O sea, no hay ninguna diferencia entre el pueblo inicuo, el pueblo al cual el Señor dijo que se habían entregado a la fornicación, ¿verdad? Un pueblo que se había, como habíamos dicho en el versículo 1:3, ¿verdad? 1:3, sí. 1:2, perdón. La tierra se ha dado enteramente a la prostitución. Entonces, por eso dice, como es el pueblo, así es el sacerdote. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia alguna. El pueblo en sí se había corrompido y se había arrastrado a los sacerdotes, de tal manera que actuaban como ellos. Claro, como guías espirituales, definitivamente. Había una diferencia, por supuesto, pero que ellos lo que hacían es que hacían que el pueblo pecara más para que pecaran más ofensas. Y así agarrar la carne para comer. Y obviamente, pues no se sabe qué destino tenía la carne, de repente la vendían o no sé, pero sí era bastante que ellos recibían. Entonces viene el Señor y les dice, ¿verdad? Le castigaré por sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. En la Reina Valera dice, le castigaré por su conducta, ¿verdad? Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Es el pago que uno recibe del beneficio por las obras malas que habían hecho. Esto me recuerda a lo que decía Primera de Juan. Cuando dice Juan, dice, si decimos, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? O si decimos que andamos en luz, y decimos que estamos en luz, pero andamos en tinieblas. ¿Qué es lo que nos dice Juan ahí? Si decimos, inclusive él se incluye. Si decimos que tenemos comunión con Dios, dice, con él, Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, aquí estamos entre decir y andar, ¿verdad? Porque eso es lo que enseñaban los gnósticos. Dicen, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo. Entonces el cuerpo hay que dejarlo que haga lo que quiera, pero el espíritu es el bueno. Entonces por eso aquí Juan corrige esto. No puede haber una contradicción entre lo que decimos y lo que andamos, o sea, lo que hacemos, ¿verdad? Entonces dice que no practicamos la verdad, ¿verdad? En pocas palabras, lo que está diciendo Juan, que así como Dios es luz, debemos andar como Él, debemos andar también en luz. Entonces, este grupo de sacerdotes, el Señor les iba a pagar por la conducta de ellos y por las obras de ellos, definitivamente, ¿verdad? Tenían una conducta completamente errada, pero digamos aquellas cosas que hacían, ¿verdad? Eran peores, las obras. Entonces dice, le castigaré por sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. O sea, le castigaré por su conducta, ¿verdad? Vamos a ver, tengo aquí las notas y bosquejos, como dice Samuel Montoya.
notas y bosquejos. Que aquí no es notas, sino que son estudios completos. Entonces, aquí nos dice, bueno, y como dice ahí, como es el pueblo, así el sacerdote, como dice una versión, ¿verdad? Como el pueblo, así el sacerdote. No hay diferencia. Entonces dice, le pagaré conforme a su conducta. En otra versión dice, pero la suerte del sacerdote será como la del pueblo. Porque por palabras, lo que les espera al sacerdote, así lo que le espera al pueblo, así también le espera al sacerdote. No hay diferencia alguna en todo eso. O sea, no era diferente al pueblo. Entonces tendrían su justa retribución. Después dice, te castigaré por sus caminos, por su conducta. ¿Cómo se llama? En otras versiones dice, en la isla de las Américas, lo castigaré por su proceder. ¿Verdad? O sea, el pueblo y el sacerdote van a recibir exactamente el mismo. No quepa la menor duda. Porque exhiben el mismo tipo de conducta. La conducta podemos definir, ¿verdad?, como aquella parte de las personas, comportamiento que tiene que ver con el comportamiento de las personas, ¿verdad?, en su vida cotidiana. A eso se refiere a la conducta. Cómo son, cómo se comportan en la vida cotidiana, ¿verdad? Y cómo se llama, se esperaba que esa conducta estuviera subordinada, ¿verdad?, al vivir una vida bajo el pacto mosaico, donde se establecen todas las normas que Dios quiere que el pueblo practique. Muy bien. Y esto dice, y después dice, le castigaré por sus caminos. En otra versión dice, le pagaré conforme a sus obras. Sabemos, hermanos, que en la Biblia se habla mucho de caminos, ¿verdad? El camino del justo, el camino del impío, el camino, el mal camino, hacia dónde. Hay hombre que dice que su camino le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino lo definimos como, podemos decir, el curso de vida. Curso de vida. Porque la persona escoge, o sea, un curso de vida. Entonces, el camino, por supuesto, es la vida misma. ¿Qué escogemos hacer? ¿Verdad? Y eso determina, ya sea buen camino o mal camino. Es difícil no tener la luz, difícil para las personas, ¿verdad?, que andan en tinieblas, ¿verdad? Andan en tinieblas, ¿verdad? Un curso de vida. Van a andar conforme a esas tinieblas que hay. Nosotros, como hijos de Dios, hemos nacido, sabemos que, dice la palabra, nuestra vida está escondida en Dios. Él nos ha llamado para el propósito suyo, no para el propósito nuestro. O sea que nuestra vida sí tiene sentido, tiene propósito. Pero, sabemos para dónde vamos, sabemos lo que queremos, sabemos distinguir el bien y el mal. Todo eso lo sabemos bien. Algo que hoy en día la gente no discierne, lo bueno ni lo malo, ¿verdad? En ese extremo estamos cayendo día a día, ¿verdad? Día a día, ni siquiera año con año, todos los días hay algo nuevo, ¿verdad? Hay algo nuevo, algo que ofende al Señor. O sea que la gente no sabe para dónde, qué es lo que quiere, sino vivir el presente, nada más, porque salgan. Pero no dice, bueno, lo que Dios quiere. Si Dios quiere, como dice Santiago, haremos esto, aquello. Después de eso dice, le pagaré conforme a el castigaré por su camino. Dice la otra palabra, le castigaré por su camino.
La otra palabra dice, y le pagaré conforme a sus obras. En la Biblia textual dice, y le daré el pago de sus malos hechos. O sea, de lo que ellos hacen. El camino que el pueblo y los sacerdotes estaban recorriendo, ¿verdad? Que estaban recorriendo, sería visitado por el Señor. Y según lo que habían practicado, les iba a devolver. O sea, ellos iban a ser bien examinados por el Señor. Y según lo que el Señor, lo que hallara, así iban a recibir una justa retribución. O sea, un justo juicio de parte del Señor. Porque los juicios del Señor, hermanos, nunca son injustos. Para nosotros son disciplina. ¿Verdad? Para nosotros es disciplina. Pero para otros es juicio. Para el pueblo de Dios es disciplina. Una disciplina para corregir nuestros actos. Siempre en la vida, hermanos, todo creyente, se puede decir, el verdadero creyente, cae, o recae, puede decir, cae. En el libro de Hebreos hay algo bien interesante, ¿verdad? En Hebreos capítulo 6, todo el mundo lo dice, habla de este pasaje como que la salvación se pierde. Todos lo dicen. Quiero que busquemos Hebreos 6. Hebreos 6 del versículo 4. Adelante. Porque es imposible. Miren ustedes, es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron. Obviamente, hermanos, lo que está hablando ahí de creyentes. No está hablando de incrédulos, sino de creyentes, ¿verdad? Porque solo los creyentes son iluminados por el Espíritu Santo. Solo los creyentes han disfrutado, han gustado, han probado el don celestial, el don de la salvación que viene de Dios, de Jesucristo. Solo un creyente participa del Espíritu Santo. Un creyente, podemos decir, prueba la palabra de Dios, que es dulce. Y un creyente prueba los poderes del mundo venidero, ¿verdad? O sea, que hay una diferencia entre el mundo actual y el mundo venidero. Sabemos bien que el mundo venidero es el milenio y después viene el estado eterno. Este mundo actual, o sea, se va a terminar. La historia tal y como la vemos actualmente va a llegar a su fin. Y una nueva historia se va a escribir cuando Cristo venga por segunda vez a reinar, por este mundo. Por eso dice Hebreos, que el Señor va a venir de nuevo sin relación con el pecado. La primera vez sí vino en relación con el pecado, pero la segunda vez viene sin relación con el pecado, que viene como rey. Entonces dice, y después recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a vituperio. Aquí hay una imposibilidad. Cuando les decía, hay creyentes que caen. En este caso, los hebreos, en cierta forma, habían caído. Pero ¿en qué habían recaído? Bueno, se estaban pidiendo volver otra vez.
y se estaban volviendo de nuevo al judaísmo por su inmadurez. Tenían como 25 años de ser creyentes y no habían avanzado en su crecimiento espiritual que los llevaba a la madurez. De tal manera que les dice él que les tiene que dar leche y no alimento sólido. O sea, conocimiento, primera doctrina. Esa es la leche. Entonces se habían, como decir, estancado. No habían seguido la madurez. Y entonces, claro, siempre hay oportunistas, judaizantes que se habían metido, lo estaban regresando otra vez a la ley de Moisés. Pero dice ahí el autor, no, dice, si recayeron, ¿verdad? Un creyente puede recaer, pero si recayeron, no quiere decir que ya perdieron su salvación. No, no la perdieron. Imposible. Porque tendría que repetirse el sacrificio de Cristo. Tendría que repetirse todo. Cristo tendría que bajar del cielo, hacer de nuevo, morir por los pecados, resucitar. Es imposible, ¿verdad? Que eso ocurra. No puede volver a ocurrir. ¿Verdad? Hay una imposibilidad ahí de que eso ocurra. Por eso dice ahí, que realmente dice, es imposible que después que recayeron seamos otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios. Es imposible. El Señor resolvió el pecado. Aquellos que dicen que la salvación se pierde, que uno cae, están errados y usan esta palabra. Lo que pasa es que no la entienden. No la entienden. ¿Cómo se llama? El juicio del Señor fue único y fue irrepetible. Resolvió el problema del pecado. Pero no solamente resolvió el problema del pecado para los pecadores, sino también por los creyentes. Porque un creyente que recae no perdió la salvación, pierde esa comunión, pierde ese gozo, apaga el Espíritu Santo o lo entristece. Pero por eso Juan ha dicho, y el Señor también lo ilustró cuando le lavó los pies a los discípulos. Ahí lo ilustró. Pedro dijo, no, también puede si quiere bañarme. Y el Señor le dijo, no, el que está lavado no necesita sino lavarse las manos y los pies, ¿verdad? En el andar diario, ¿verdad? O sea, el que está purificado, obviamente en el andar diario uno se contamina, ¿verdad? Uno se contamina, por eso dice Pablo, ¿verdad? Que uno tiene que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es la solución del pecado del creyente, pero no es que perdió la salvación. Porque entonces el Señor quiere decir que el sacrificio de Cristo, hermano, no es eficaz. Le falta algo. Le falta algo, entonces. Le faltó algo. O sea, tiene que venir a morir un montón de veces por cada uno. Imposible eso. Y por eso dice más adelante, ¿verdad? Fíjense ustedes, pero ahora él, el capítulo 9, verso 25, 26, dice, de otra manera, le había sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, dice, él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y ahí pone una ilustración de amor.
y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, si también Cristo fue ofrecido una sola vez, una, para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Ahí está bien ilustrado. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, morimos una vez, porque estamos en Cristo. Pero el incrédulo, el que se muere sin Cristo, ya sea judío o gentil, va a morir dos veces, no solo uno. Digo, si el Señor no nos viene a arrebatar antes, entonces no vamos a morir. Vamos a ser transformados de cuerpo. Entonces, quiero que les quede claro, imposible que Cristo venga. Aquellos que dicen que la salvación se pierde están completamente equivocados. Pero, como que decir la salvación se pierde, el Espíritu se va, el Espíritu viene, el Espíritu se va, el Espíritu viene. No es así. Somos regenerados una vez. Nos arrepentimos una vez. O sea, arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento, el arrepentimiento inicial. Cuando creemos en Cristo. Es un arrepentimiento donde somos regenerados. Entonces así es, ¿verdad? Un creyente. Por eso está para nosotros, hermanos, para los creyentes está eso. Volviendo de nuevo a nuestro estudio. Deseas. Como decían, el Señor es justo en su juicio, pero siempre la disciplina. Siempre la disciplina. ¿Cómo se llama? El problema de esto es que el pueblo no tenía quien lo estorbara, ¿verdad? Ellos hacían altares a diestra y siniestra, ¿verdad? A diestra y siniestra. Por eso el Señor los iba a dar un justo juicio, de uno que ellos lo merecían. Para nosotros, gracias a Dios, hermano, vivimos bajo la gracia. Gracias a Dios, hermano, que no somos judíos ni israelíes. Imagínense si hubiéramos nacido judíos, estuviéramos condenados. Algunos judaizantes les molesta cuando yo digo esas palabras, que gracias a Dios que no soy judío. Nunca hubiera conocido a Cristo ni la salvación. Sigamos adelante, ¿verdad? Y le castigaré por sus caminos, le pagaré. El Señor iba a visitar a su pueblo, iba a examinar a su pueblo, que iba a pesar sus obras. Y según eso, iba a pagar. Más, en los siguientes versículos, pues hay una descripción, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cuál es la conducta de ellos? ¿Cuál es la conducta? Principalmente la del pueblo y sacerdote. Entonces, en el versículo 10 se hace una descripción, ¿verdad? ¿Cuál es en qué iba a consistir el juicio? El juicio, en primer lugar, dice, ellos comerán, pero no se saciarán. Y hermanos, cuando uno come, ¿verdad? Desayuna, almuerzo, cena, uno trata que la cantidad de comida, pues, sea la adecuada, al saciado, llenar esa necesidad.
Pero ellos, en cambio, dice que iban, el Señor les iba, ellos iban a comer, pero no iban a tener suficiente comida en la mesa. No iban a tener suficiente comida en la mesa. No se iban a saciar. Como decimos, ¿verdad? Cuando a veces vamos a una reunión, ¿cómo se llama? Y uno espera tal vez un montón de comida y platito, ahí apenas ajusta ahí, ¿verdad? Y después, como termina la reunión, tiene que ir, bueno, todavía tengo, ¿verdad?, un espacio, dice uno ahí, entonces se va a ir a comer en la calle, ¿verdad?, una baleada, un hot dog, lo que sea, para terminar, ¿verdad?, terminar de llenarse, ¿verdad? Es lo que les pasaba a ellos, ¿verdad? Comían, pero no comían lo suficiente, no comían, ¿verdad? Miren ustedes, busquen ustedes en sus Biblias lo que dice Levíticos 26, 16. Dice, miren ustedes, entonces dice, bueno, vamos a ver desde el 14. Pero si no me escucháis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, y si rechazáis mis estatutos, y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Dice, entonces yo también haré con vosotros esto. Miren ustedes, decretaré contra vosotros terror, y piedra, que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comerán. Veamos el 20. Hacemos el 20. Vuestra fuerza se agotará en vano, pues vuestra tierra no dará su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Después pasemos al 26. Cuando yo corte el sustento de pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno, y os darán el pan tan racionado que comeréis, pero no os saciaréis. Ellos vivían todavía bajo el pacto. El pacto de Dios abarcaba no solamente a la generación que salió de Egipto, sino todos los descendientes, a los hijos, los abuelos, los hijos, todo lo que iban a venir. Entonces, el Señor lo que iba a hacer ahí, dice, comerán, pero no se saciarán. ¿De qué manera? Bueno, el Señor no iba a permitir que la tierra, ¿cómo se llama?, produjera sus frutos. En pocas palabras, iba a dejar de llover. Ya lo había dicho antes el Señor, ¿verdad? Iba a arrasar con la tierra. Iban a quedar solo arbustos para que comieran los animales, ¿verdad? Entonces, el problema acá es que ellos no se iban a saciar. O sea, había un montón de gente que hay que comer, pero no había suficiente pan o suficiente comida. Pero también los enemigos iban a señorear, ¿verdad? Porque toda la producción, ellos iban a quedar con ella. Entonces el pueblo estaba en camino, ¿verdad?, a sufrir una escasez de comida. Por eso dice, comerán, pero no se saciarán. Después dice, fornicarán, pero no se multiplicarán, ¿verdad? Y esta palabra es bien interesante. O sea, los esfuerzos por multiplicar, ¿verdad?,
o por promover la fertilidad usando la prostitución ritual religiosa, no iban a dar sus frutos, no iban a engendrar hijos, aunque fornicaran, aunque se entregaran a la prostitución sagrada, porque más adelante habla de prostitución sagrada. Miren ustedes en el 14, cuando dice ahí, no castigaré vuestras hijas cuando se prostituyan, ni vuestra nuera cuando estén en adulterio, porque los hombres se apartan con las prostitutas y ofrecen sacrificios con las prostitutas sagradas, ¿verdad? O sea, las que estaban, ¿cómo se llama? Digamos, en los cultos que se ofrecían a los ídolos. Pero no solamente es que había una imagen ahí, no, había un ritual y había una prostitución ahí. Mujeres dedicadas a la prostitución ritual, se llama, delante de todo el pueblo, ¿verdad? Para fertilidad, pero dice que ni eso les va a funcionar. No es de esa manera en que Dios había pensado que el pueblo cumpliera el pacto mosaico, en el sentido de que fuera el pueblo como las estrellas del cielo con la arena del mar, a través de la prostitución sagrada para la fertilidad. No era eso, ¿verdad? Sino que Dios había establecido efectivamente el matrimonio como tal, que tuvieran hijos, ¿verdad? Que tuvieran hijos sanos. De esa manera es como Dios lo tenía pensado, pero este pueblo torció el camino. Entonces, por eso dice que aunque forniquen, ¿verdad?, no se multiplicarán de ninguna manera. Y dice ahí la palabra, porque dejaron de servir a Jehová. En otras versiones dice, porque dejaron de escuchar a Jehová. Dejaron de escuchar. Obviamente que había varias formas en escuchar al Señor. Obviamente que era la enseñanza. O sea, los sacerdotes enseñaban al pueblo la ley, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es una forma de escuchar. A veces el Señor hablaba al pueblo por medio de profetas divinamente escogidos. Porque así como los apóstoles eran escogidos, también los profetas eran escogidos. No era que alguien diga, yo quiero ser profeta. No, los profetas eran escogidos, llamados por el Señor. No era que alguien, ¿cómo se llama? Se abría paso ahí, ¿verdad? Como existen hoy los falsos profetas, se abren paso, pueblo, profetizando cosas que nunca ocurren. También parecen emisarios del diablo, porque hay cosas que sí ocurren. Entonces, dejaron de escuchar al Señor. Eso es lo que vimos en Levítico. Dice, habían menospreciado los mandamientos, habían menospreciado la ley, ¿verdad? Ellos, aquí lo dice, ¿verdad? El pueblo dice en el versículo 6, ¿verdad? Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Y no es porque el conocimiento no estuviera disponible, sino dice porque tú has rechazado el conocimiento. Ese es el problema. Ese es el problema. Rechazado, no quiero saber. Quiero saber de Dios. Ese es el gran. Entonces, por eso es que ellos iban a venir estos juicios. Dejaron de escucharlos, dejaron de servir y estaban sirviendo a otros dioses, a los Baales. Jehú había exterminado el culto a Baal.
Pero parece que el pueblo, como dicen alguien, que los ídolos hay que sacarlos del corazón. Y entonces estaba como floreciendo nuevamente el culto a Baal. Y cuando, hermanos, como dice el Señor, cuando la tierra, cuando la casa, ¿verdad? Solo es limpiada, ordenada, arreglada. O sea, como dicen, cuando solo hay, podemos decir, solo hay algo que se compone nada más temporalmente, ¿verdad? Adornada, y dice, pero no hay nadie viviendo ahí. El espíritu dice que salió de ese hombre, regresa de nuevo, pero trae otros 7 espíritus peor que él, y el estado de aquel hombre viene a ser peor que él. O sea, no se trata de hacer reformas, porque eso es lo que a muchos les gusta, reformar. No, es regenerar. Y esto es lo que tenía este pueblo. Habían rechazado el conocimiento de Dios. Y por eso es que pasaban estas cosas. Pero como los padres de ellos habían dicho sí al pacto, ellos estaban. Entonces, Dios iba a hacer actos de disciplina. Ahí dice entonces, dejaron de escuchar al Señor. Dejaron de escuchar al Señor. Y creo que la gracia de Dios, hermanos, no es de reformas, no es de cambio mental, sino que puede ser un cambio total, un cambio completo. Si alguien quiere reforma, pues ahí sí solo. Pero el cristianismo verdadero es regeneración, es cambio, cambio. Y santificación. Por eso dice que no hay que dejar de servir al Señor, de escuchar al Señor. Es cierto, hoy en día tenemos la palabra, la revelación completa de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que nos guía que nos ilumina el entendimiento, porque ya no estamos en tinieblas. Hay por ahí muchos que nos quieren poner en tinieblas. Hay muchos ahí que quieren regresar a las tinieblas. Y hay muchos que han caído, lamentablemente, por acciones de líderes que se aprovechan de la gente y lo que hacen es volverlos más tinieblas que luz, porque no les enseñan a servir al Señor o a escuchar la palabra del Señor, que está completo. El versículo 11 nos dice las cosas que arrebatan el entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué habían dejado de escuchar? ¿Verdad? Obviamente el entendimiento del pueblo se había embotado, pero no podían entender lo que Dios quería decir. Y dice, la fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. Ahí se traduce también, hermanos, como conocimiento. ¿Verdad? Y lleva artículo, el entendimiento. Miren que lleva artículo el. Cuando algo lleva artículo, es que tiene existencia, es que existe. La ideología de género le cambia las cosas. Dice ella conocimiento o él conocimiento. ¿Verdad? Es increíble las perversidades de este mundo. Sí, pero el conocimiento, la fornicación, el vino y el mosto arrebatan el conocimiento. Arrebatan el conocimiento. Y es lo que le había pasado a este pueblo. Por eso rechazaban el conocimiento de Dios.
La fornicación es la práctica de relaciones ahí en público, con cualquier persona. Es lo que hacían ahí, en público, en los cultos a los ídolos. Y habla del vino y el mosto, ¿verdad? Ahí en otras traducciones hablan de lo que es el vino viejo y el añejo. El mosto sería el vino nuevo. Eso sería el vino, o sea, el vino recién fermentado. Entonces, cuando alguien ha dado mucho al vino, se está perjudicando a sí mismo. Cuando alguien tiene problemas, hermanos, de alcoholismo, se está perjudicando a sí mismo, porque le arrebata el conocimiento. Si tiene alguna luz, si tiene alguna luz. Porque curiosamente, vino o bebida alcohólica y fornicación como que van de la mano siempre. Entonces dice, arrebatan, lo arrebatan, o sea, como que lo quitan, como que alguien viene y lo quita, lo arrebatan. Y es lo que pasa hoy, ¿verdad? Me acuerdo de una vez que tenía un empleado que tenía problemas de alcoholismo. Y había un amigo, un empleado, el amigo que lo quería ayudar. Entonces lo llevó a una reunión cristiana evangélica. Pero aquel hombre salió peor, terminó odiando a mi otro empleado por haberlo llevado y también por haberlo, porque ese momento era para él sagrado, ¿verdad? Para ir a la cantina. Imagínense ustedes, queriéndolo ayudar, ¿verdad? Terminó odiando. Así pasa esto. Miren, aquí pongan ley seca en Honduras. Solo los que lo digan, ¿verdad? Solo los que lo mencionen, ¿verdad? Y algunos que son dados a las bebidas alcohólicas le entra una resequedad acá. Yo me acuerdo de eso, porque una vez, hace años, un jovencito, ¿no? Que tenía unos 15 años, murió un tío mío que era marino. Entonces le ofrecieron la misa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y ahí estaba yo, ¿verdad? En la misa. Había un montón de amigos y compañeros de mi tío. Y cada vez que el cura tomaba se echaba vino, ¿verdad? Todo se escupía. Todo escupía. Bueno, ahí tenía 14 años, 15. No entendía, pues, ¿verdad? No entendía. Entonces, si preguntarle por qué cada vez que se le seca la garganta, siente como que agua chirre aquí. Entonces, después de ahí ellos van a ir y van a ir a la cantina a tomar hasta emborracharse. Entonces, así pasa, hermano. Y esas cosas, cuando se es dado. En el versículo 12, miren ustedes, miren otras cosas. El Señor está haciendo una descripción de por qué le va a quitar el pan. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. En otras versiones dice, consulta a su árbol. ¿Verdad? Entonces, y su palo, dice, le declara. Porque el espíritu de prostitución le ha engañado. Pero, imagínense ustedes, ¿verdad? El palo, ¿verdad? La gente lo que adora, hermanos, es un pedazo de palo. Porque ellos son los ídolos, son de madera, de piedra, lo están haciendo de aluminio, lo están haciendo de metal también, de acero lo están haciendo,
¿verdad? Están, ¿cómo se llama? Tratando de hacer ídolos de fibra de carbono, porque la fibra de carbono es menos pesada, ¿verdad? Pobrecito los que cargan aquella imagen de barro. Pero algunos están protestando porque dicen que ya no van a sentir la carga, el peso del sacrificio. Porque extremos llegan. Es que es lo que le digo. Este mundo me asombra, ¿verdad? Las cosas que se inventan. Allá al culturista pidiéndole un favor, no vamos a mandar a hacer uno de fibra de carbono, aunque sea más caro. No, protestan, ¿verdad? No queremos sentir el peso del sacrificio, llevándolo en los hombros. No saque sangre ahí. Igualito, hermanos, al de Baal, porque los sacerdotes o los que servían a Baal se sajaban así para supuestamente agradar a Dios de ellos. Entonces dice que pues, mi pueblo consulta en vez de consultarle al Señor. O sea, en vez de escuchar al Señor, más bien dice, consulta su hierro de madera y dice, y su palo le declara, ¿verdad? Le declara. Es lo que dice Pablo, dice, un ídolo no es nada, ¿verdad? Que nada es. Solo es un pedazo de material, ¿verdad? Fabricado por el hombre. Eso es un ídolo. El problema es el demonio que está en el ídolo. Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso dice Pablo que los gentiles sacrifican. Lo sacrifican a los demonios. Porque un ídolo es un pedazo de pan. Por eso vemos nosotros vírgenes que lloran. Aún el anticristo. El anticristo va a ser que la imagen que el falso profeta va a introducir, ¿verdad? En el templo de él mismo, hable y declare, ¿verdad? Que todos los que no sirvan al anticristo sean muertos. Falsas señales. Entonces lo mismo pasó con el pueblo. Palo de declarar, porque hay un demonio. Bueno, hermanos, nos quedamos acá. Continuamos la otra semana para este estudio. ¿Verdad? Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Hermanos, hemos llegado al final del culto del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Y que el Señor les bendiga y que pasen buenas noches.